Bueno, bienvenidos a otro programa de 40 minutos. Hoy tenemos como invitado al economista Juan Valerdi. Con Juan vamos a charlar sobre la posibilidad de una reforma impositiva o si están dadas las condiciones. Pero quiero comentar que desde la responsabilidad social nosotros siempre planteamos la necesidad de buscar un nuevo equilibrio entre el Estado, el mercado y la sociedad. Y yo le doy la bienvenida a Juan. Juan, ¿cómo te va? ¿Me estás escuchando? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, un placer hablar con vos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto tenerte nuevamente con nosotros. Quiero hablar hoy del régimen impositivo, de la posibilidad de un nuevo régimen impositivo, porque sabemos que el régimen impositivo, ya hablamos con vos de guaridas fiscales, que fue un temazo, porque la verdad guaridas fiscales es la ventana para que los ricos no paguen impuestos o paguen menos impuestos. Esta es parte de la realidad, ¿no? Pero un nuevo mecanismo o un régimen impositivo que sea realmente la herramienta para obtención de recursos públicos, para poder efectivamente utilizar, digamos, de la capacidad contributiva de todos nosotros para aplicarla. Y yo te quiero preguntar, para arrancar, si vos ves que efectivamente se puede hacer hoy una reforma impositiva sin tener un rumbo claro o sin tener un plan de acción. Sin duda que para hacer una reforma tributaria es necesario primero definir un proyecto de país. Ese proyecto de país, como mínimo, tiene que definir qué sectores prioritarios van a ser articulados desde el Estado, junto al Estado, entre el empresariado y una planificación del Estado que inevitablemente tiene que aportar subsidios, estabilidad tributaria y un montón de otras cosas que son planificadas, no que son obtenidas por extorsión ni obtenidas por algún tipo de ministro que está de la mano con algún sector empresario y demás. Entonces, sin duda que va primero el proyecto de país y después la reforma tributaria. Pero en la Argentina hace muchas décadas que se debe una reforma tributaria porque su sistema tributario actual es un Frankenstein que fue surgiendo de parche sobre parche sobre parche y generalmente o casi siempre esos parches han tenido que ver con crisis en las cuales el Estado no llegaba a pagar sus cuentas o con imposiciones externas y de multinacionales y demás. Entonces, la reforma tributaria debería ser una parte central del nuevo proyecto de país que se planifique y que se plantee a 10 años y acomode a los jugadores económicos de ese país y a los 44 millones de argentinos para, de alguna manera, empujar todos hacia ese lado, ¿no? Hoy vos no estás sintiendo que en realidad esto de generar medidas compensatorias, esto de no tener claras políticas públicas, esto de eventualmente no tener tampoco claros los incentivos de inversión juega en contra incluso de, bueno, de esta propuesta de un impuesto a los ricos? Bueno, es un tema interesante ese que planteas, porque hay un montón de gente que en realidad no tiene ningún tipo de interés en las inversiones productivas, sino que quiere inversiones de saqueo o inversiones financieras que también son de saqueo, y entonces te dice que la única forma de que vengan las inversiones es rebajar los impuestos a las empresas multinacionales, el impuesto a las ganancias de las empresas grandes y demás, y darle toda ventaja impositiva a nivel nacional, provincial y municipal. Eso no es cierto. Cualquier empresa seria que vaya a invertir, sea nacional o internacional, lo que espera del otro lado es que haya un país estable y viable a largo plazo, desde el punto de vista político, social y económico. Y hay una especie de mentira instalada, que es que Argentina está entre los países con la mayor presión tributaria del mundo. Eso es mentira. Con datos de 2019, lo que tenemos es que Argentina está en número 43 en el mundo en el orden de presión tributaria, que es cuánto recauda entre la nación, las provincias y los municipios, todo lo que recaudan respecto al Producto Bruto de ese país. ¿Correcto? Esta medida, que es internacional, la Argentina está número 43,
O sea que recauda el 28% de su PBI, por todo concepto. Eso está detrás de Uruguay, que tiene algo más, tiene prácticamente el 30%, y Brasil, que tiene el 35%. Entonces vos decís, bueno, pero entonces la presión tributaria está bien en su totalidad, en el volumen total, pero no necesariamente está bien repartida. Las pymes y la clase media son las que más pagan porque la AFIP pesca en la pecera de las pymes y la clase media. Por cuestiones políticas y compromisos políticos, muchas veces no presiona todo lo que debería presionar a las multinacionales, a las grandes empresas, a las empresas exportadoras y a los ricos. Porque hace la vista gorda con cuestiones que tienen que ver con las exportaciones, como ya sabemos y como hemos visto con Vicentín, y con gente poderosa a la que no le intenta recaudar. Ni hablar en las provincias, que muchas están manejadas por pequeñas minorías que no pagan ningún tipo de impuesto directo y viven de la coparticipación. Entonces, lo que tenés que hacer es una reforma tributaria para de alguna manera acordar la forma de recaudar y sostener un Estado necesario, que con la pandemia se vio claro que no se puede achicar, porque la Argentina tuvo más presión tributaria en 2015, tenía alrededor del 32%, que en ese momento Uruguay tenía lo mismo y Brasil prácticamente lo mismo, pero durante el macrismo cayó 3 puntos. Esos 3 puntos vos podés decir, bueno, le dejaron de cobrar a los pobres o el IVA. No, esos 3 puntos se cayeron de lo que dejaron de pagar ganancias y se cayó de lo que dejaron de pagar de aportes y contribuciones en seguridad social por el desempleo y por la caída de los salarios en términos reales. Entonces, ojo, que las caídas de la presión tributaria muchas veces incluso se vuelven en contra de la propia población que lo pide, que es la clase media que dice, soy el único tonto que pago. No es el único, pero hay un peso, digamos, adicional sobre la clase media porque es fácil para los tributarios, digamos, de las provincias y para la AFIP recaudar más en esos lugares, las pymes y la clase media. Juan, y en realidad uno siempre piensa que quizás los instrumentos tributarios para evitar la fuga o para salir a buscar fondos serían necesarios en este momento para, digamos, salir de la recesión en la que estamos. ¿Y vos crees que en este sentido una reforma tributaria es una condición como necesaria para salir o con las herramientas que tenemos bien aplicadas podría ser suficiente? La situación actual de la Argentina es una situación grave de déficit fiscal, lo cual es un problema grave cuando vas a hacer una reforma tributaria y es una tentación a cobrar más de los peores impuestos. Entonces, las reformas tributarias en general se han hecho sistemáticamente en la Argentina en momentos de crisis para manotear de donde sea dinero. Y ese de donde sea, históricamente, tiene mucho que ver con que paguen más estos mismos protagonistas que te decía, de la clase media o de las pymes. De hecho, podés ver otros países del mundo, que a mí me tocó estar, por ejemplo, en Hungría, y Hungría dice, nosotros estamos orgullosos, recaudamos el 36% del PBI, pero además tiene una de las tasas de IVA más altas del mundo, y una tasa de IVA del 27%. Y ellos están orgullosos, pero claro, el IVA se lo cobran el 27% en la harina, la leche o en el azúcar a una familia que es pobre y que gasta casi todo en comida, o a un rico. Entonces, hay que tener mucho cuidado de qué reforma tributaria se hace. Entonces, hagamos una reforma tributaria, aunque estemos en crisis injustamente porque hay una crisis de déficit del Estado, dejemos los servicios del Estado cada vez mejor, porque esa es otra discusión. Dice, yo quiero pagar impuestos porque prefiero pagar seguridad privada, salud privada y demás, y no me cobren impuestos. Eso no existe, porque si dejáramos de pagar impuestos, no solamente no le alcanzaría a la gente para pagar esos servicios privados, sino que además no habría caminos, no habría infraestructura para la producción, no habría seguridad, no habría justicia, no habría nada. Entonces hay que tener mucho cuidado de cómo los medios le venden a la clase media que el problema acá es que el Estado es bobo, no da buenos servicios y no habría que pagarle ningún impuesto. Hay que hacer la reforma tributaria, nunca hay un momento ideal para los políticos para hacer una reforma tributaria porque implica discusiones muy profundas y tocar intereses. Pero si no hacemos esa reforma tributaria, cuando las vacas están flacas como ahora, cuando estén gordas van a decir, no, dejá que está todo bien, porque no tengo déficit, que ya pasó. Entonces digo, es un viejo pendiente de la Argentina hacer una reforma tributaria que no esté mirando el manotazo de ahogado cuando hay déficit, sino que esté mirando realmente quién va a pagar y cómo discutir esa distribución de la carga de sostener un Estado que es necesario y hoy queda más claro que nunca.
Vos fíjate que el concepto que vos planteás de que nuestros ingresos, nuestro salario, nuestros honorarios o lo que fuere son para aplicar al sostenimiento de nuestra familia, a nuestro sostenimiento personal, a todo lo que tiene que ver con necesidades básicas, más esparcimiento, más esto, más lo otro, más educación, etcétera, y además para contribuir con el todo mediante nuestro aporte individual de acuerdo a la capacidad contributiva de cada uno. Ese concepto se va licuando, se va relajando, incluso en los medios de comunicación, como vos decís, nadie tiene incorporado que de acuerdo a la capacidad contributiva de cada uno debe aportarse a esto, ¿no? A lo que tiene que ver con la posibilidad de que el Estado se sostenga, que el Estado sostenga toda la infraestructura existente, que se sostenga como Estado, que genere políticas públicas activas y digamos, etcétera, etcétera. Lo cierto es que está pasando esto que vos decís, cada vez uno tiene que sostenerse más para cubrir lo que por ahí el Estado no te está brindando, y entonces viene este mensaje desde los medios de comunicación en cuanto a que para qué voy a pagar más impuestos si no tengo quizás hasta los servicios que necesito. En algún momento vos planteaste en el año 2007, recuerdo, lo que me suena como una receta Valerdi para poder atacar este problema, pero sobre todo teniendo en cuenta la mirada sobre las guaridas fiscales, la mirada sobre remesas de utilidades al exterior por parte de quienes más tienen dentro de la sociedad. ¿Por qué no nos contás algunos puntos que podrían ser universales independientemente del proyecto de país o del rumbo o del plan o de la dirección que se busque? Bueno, vos tocaste uno que es bastante importante, que es, primero, dos cosas. El tema del impuesto a las ganancias, es cierto que sería razonable rebajarlo para las empresas, pero no para todas las empresas. Yo lo rebajaría para las pymes, que es, por ejemplo, la situación que tiene Chile, que tiene una tasa diferencial de impuesto para las pymes y para las grandes empresas, donde las pymes pagan 10 puntos menos que las grandes empresas. Ahí estamos de acuerdo. También podrías, de alguna manera, y esto estaba en ese proyecto que vos estás mencionando, que no era una reforma tributaria profunda, sino que era un intento de reforma de lo que se podía proponer en ese momento, que no fue tomado. Y lo segundo es, vos por la tasa que tenés, que le cobrás a las grandes empresas en la Argentina, las multinacionales en algunos casos, como hay otros países de Europa, sobre todo, que pagan tasas mucho más altas, lo que vos dejás de cobrarle se lo cobra el otro país por las ganancias en la Argentina. Claro. Para darte un ejemplo clarito, digamos, si hay una empresa española multinacional que tiene como Telefónica ganancias en la Argentina y después las remite a España, si la tasa a la que tiene que pagar impuestos en España por sus ganancias es del 42%, cuando remite las ganancias a la Argentina dice, ojo, yo ya pagué ganancias en la Argentina, y le dicen, ¿cuánto es? 35. Bueno, pagame la diferencia a mí. Entonces, lo que teníamos que hacer es, vos querés reinvertir en la Argentina, no hay ningún problema, reinvertí y te lo dejo al 35 o incluso te puedo hacer una rebaja o diferirte el impuesto. Pero si vas a remitir utilidades, yo te cobro un plus porque sé que el país donde vos estás o los países donde vos probablemente vayas, que ahí también hay un problema con las guaridas, tiene tasas más altas. Así que para todos los que remiten utilidades al exterior, yo le aplico un plus para que nosotros nos quedemos con lo que corresponde a la ganancia de la Argentina y no seamos tan tontos de estar regalándole a los fiscos externos. Obviamente si reinvierte le doy un premio, entonces es palo y zanahoria. Al mismo tiempo lo que yo hacía en el momento del 2007, que algo se hizo después, es equiparar las tasas que se le cobraban de impuestos de las ganancias de las inversiones financieras y de la inversión productiva. Vos no podés tener una inversión financiera que tiene un montón de ventajas respecto a la productiva, pues si no lo que haces es favorecer la timba y en detrimento de la producción. Y después hay una serie de agujeros por los que se te escapan los fondos que van a multinacionales, que tienen que ver con la forma en que se manejan las multinacionales en su comercio internacional, que son 2/3 del comercio mundial, lo realizan las multinacionales consigo mismas, o sea, una multinacional que está en la Argentina con su filial en otro lugar o con su casa matriz, para cerrar ese agujero que te manipulan los precios a los cuales hacen esas ventas, esas transferencias y esos movimientos. Había una serie de medidas que había que tomar y que todavía algunas quedan pendientes y que tienen mucho que ver con lo que hablamos en el programa anterior del tema de guaridas fiscales.
Eso lamentablemente hoy la Argentina tiene bastantes complicaciones porque tiene una lista de buen comportamiento de muchas que son guardias fiscales y que antes era una lista negra y ahora es una lista blanca, por decirlo así. Entonces ahí tenemos un problema que hay que resolver urgente porque si no vamos a tener graves problemas para controlar a las multinacionales que son las grandes fugadoras del mundo. 2/3 de lo que se fuga en el mundo y va a las guardias fiscales también es de multinacionales. Si querés acceder a los mejores contenidos, entrevistas, informes y novedades sobre responsabilidad social, conectate a www.responsabilidadsocial.tv. Este año, formate en responsabilidad social. Hoy, el conocimiento solo no alcanza. En EduForce te ayudamos a comprender la realidad y te damos las herramientas para llevar la responsabilidad social al interior de tu organización. Desde un proyecto hasta una estrategia integral, te enseñamos a diseñarlos, ejecutarlos y a medir y comunicar los resultados. En nuestra plataforma digital podés encontrar textos, videos y participar de clases en tiempo real con el profesor y otros alumnos. Lo haces a tu ritmo y desde la comodidad de tu casa. Llevamos más de 10 años formando las nuevas generaciones de líderes comprometidos con el desarrollo sostenible y ahora también en perspectiva de género. Ingresá en eduforce.com e inscribite. Juan, y en cuanto a incorporar nuevos impuestos, ¿cuál es tu opinión en relación al impuesto a la herencia que se quitó de una forma, digamos, también tan sesgada, tan personalista? Incorporar nuevos impuestos, ¿cómo lo verías? Mira, el impuesto a la herencia que has dado la tecla, porque yo no sé si vos lo sabías, pero el que quitó el impuesto a la herencia, que lo destruyó, porque además tenía interés propio por su propia herencia, fue Martínez de Oz. Sí. El que le bajó el pulgar a ese impuesto, que obviamente es uno de los impuestos más importantes para una distribución progresiva y una redistribución del ingreso y sobre todo de la riqueza. Es fundamental el impuesto a la herencia. El problema que tenés es que con todos los niveles que hay de formas de eludir y evadir los controles de tu patrimonio desde el punto de vista del fisco, por esto de las guardias fiscales, las cáscaras y los fideicomisos y los trusts que inventan los ricos, es muy difícil de cobrar. Ahora, si vos realmente te ponés la voluntad política y ponés a los organismos de control y de recaudación a realmente cobrar un impuesto a la herencia, es uno de los impuestos más deseables y más justos para una sociedad. Lo que pasa es que tiene una confrontación política altísima, así que hay que estar dispuesto a hacerlo bien, porque si no lo haces bien, lo que terminas haciendo es hacerle pagar impuesto a la herencia porque la clase media se muera el tipo y deje a la familia la casa y el autito, y nada más. Y los ricos no pagan porque tienen 50 mecanismos para evitar pagar impuesto a la herencia, que es donde uno realmente tendría que poner el dedo, ¿no? Sí, queda claro, el impuesto a la herencia lo quitó Martínez de Oz porque cuando asumió hacía muy poco que había fallecido el padre. Pero esto es recurrente en la historia argentina, incluso hoy estamos viendo una discusión, digamos, patrimonial entre hermanos, donde aparentemente el bien ha sido incorporado a una sociedad sin tener registración dominial, con lo cual esto también es muy grave. En términos de por ahí, buscar de aplicar un impuesto a la herencia. Te saco del tema 2 minutos porque estamos con el tema del dólar. Sí, contame lo que quieras señalar. No, te iba a decir, tenés el libro que está hablando de cómo los hermanos la familia Macri armó toda una entelequia para no darle herencia al hermano este que sacó el libro con ese nombre, hermano, y al mismo tiempo tenés la familia Echeverre con un vaciamiento para la hermana, digamos. O sea que esto en los ricos es algo habitual, dibujarlo, no solamente para evadir al fisco, sino también para evadir a compañeros, digamos, de familiares, o sea, compañeros de sociedad, por decirlo, o incluso al propio padre y demás. Incluso hubo algún candidato alguna vez que hizo la venta de los hipermercados o supermercados familiares y hubo también hay mucho dibujo, ¿no? Juan, te saco del tema impuesto, que la verdad que no nos quedó muy claro, sobre todo, lo claro es para dónde vamos para poder empezar con el debate, con la reflexión y con la discusión de la reforma tributaria sí, la reforma tributaria no, y eventualmente ponernos en contexto con el resto de los países con los que tenemos reciprocidad tributaria, claramente. Te llevo al dólar.
¿En base a qué subió y en base a qué baja en estos días que estamos viendo que el liquid, que el blue, que el oficial? ¿Por qué no nos contextualizás qué pasó con el dólar en esta fin de octubre? Bueno, te voy a conectar lo que pasa con el dólar con lo que hablábamos de los impuestos y del déficit. El gobierno, cuando llega la pandemia, tiene que asistir a la emergencia a las empresas, que lo hizo con el ATP, pagando parte de los sueldos de esas empresas, más allá de que tengo grandes diferencias con la forma que se está manejando eso, y el IFE para las familias y las personas que están en una situación grave de pobreza e indigencia. Esas dos cosas le generan gastos extraordinarios. Por otro lado, la recaudación se destruyó muchísimo por el tema justamente de la emergencia, de la cuarentena, de la situación que está pasando en el mercado interno e internacional, y esas dos cosas combinadas te llevan el déficit mucho más alto de lo que ya lo había dejado Macri. Ese déficit te obliga, en una situación en la cual no podés pedir prestado y que incluso estás negociando la deuda externa, te obliga a o achicás el Estado y no le das a toda esa gente una asistencia y vas a una quiebra masiva y a un despido masivo de personas y a mucha gente de la pobreza e indigencia, o emitís moneda. No tenés más remedio que darle a la maquinita. O sea, tenés remedio, pero un gobierno peronista no lo tendría. Entonces, emitís moneda, y cuando emitís moneda hay una serie de especuladores y de jugadores del mercado económico y político que están empezando a apostar en contra de tu moneda con la excusa de que le diste a la maquinita. Sin embargo, la inflación ya vimos que hasta ahora estuvo bastante más controlada que el último año del macrismo, que le dio cero a la maquinita, no emitió billetes, y sin embargo tuvo 50% de inflación. Así que esa conexión primero es mentira. Ahora se están disparando los precios, pero se están disparando los precios de las cosas porque se disparó el dólar. ¿Y por qué se disparó el dólar? El dólar se disparó porque, entre otras cosas, el manejo del Banco Central es un desastre desde el punto de vista de la sociedad y del supuesto proyecto político de este gobierno. Ahora, desde el punto de vista de quién la preside y quiénes lo están manejando, evidentemente tal vez no sea un desastre, porque está jugando para los bancos que tienen, por ejemplo, la posibilidad de ayudar a los importadores y ayudar a las empresas fugadoras a sacar 11.000 millones de dólares de la Argentina en los primeros 8 meses. ¿Cómo? Anticipando importaciones, que todavía no habían entrado, y sacando pagos de deudas que habían dibujado las empresas con sus matrices o con bancos que están dibujados, como hizo Vicentín, por ejemplo, y de esa manera se comieron todo lo que vos tenías de superávit comercial, o sea, de lo que le vendimos de más al mundo respecto de lo que el mundo nos vendió. Eso se esfumó, desapareció. Como el Banco Central ya tenía pocas reservas, eso se esfumó, y vos tenés un montón de gente que está tratando de poner sus ahorros en dólares, porque sistemáticamente le están lavando la cabeza con el tema de que la emisión genera inflación y que van a perder plata, que viene la hiper y demás, se genera una profecía autocumplida donde todos estos operadores mediáticos y muchos economistas mercenarios o deformados por su formación, te empiezan a taladrar la cabeza con que la única salida es el dólar y que hay pocos dólares y que el gobierno esto y lo otro y que la emisión, y entonces la gente va corriendo a comprar dólares, los que tienen poder de fuego, los grandes, y los chicos que van atrás de esos. Por eso, hasta que pusieron las restricciones, había casi 5 millones de personas comprando dólares para ahorrar o para vender en el dólar blue, que tenía una diferencia importante de 35 pesos cuando estaba 100 el oficial con el impuesto país y 135 el blue. El Banco Central hace medidas absolutamente erróneas, digamos, y se empieza a separar también más todavía el blue, porque le ponen un piso al dólar oficial cuando le aplican otros impuestos y empieza a costar el dólar ahorro, entre comillas, 135, suben el piso del blue y empieza a dispararse por incompetencia en parte de las medidas y porque yo creo que el Banco Central juega para los grandes barcos que a río revuelto ganancia de pescadores. Y hoy vemos que algunas medidas que toma el gobierno son efectivas, pero son peligrosísimas. Por ejemplo, tomar pesos y endeudarse en dólares, porque en realidad esos bonos se cotizan de acuerdo al dólar oficial. Entonces te estás endeudando en dólares para calmar a los que querían comprar dólares. Es bastante peligrosa la medida que tomaron, fue efectiva, hicieron bajar el contado con liqui y el blue, pero la cuestión de fondo no está resuelta, que es lo que hablábamos del proyecto país y cómo confrontás o no con los que tienen que liquidar los dólares, que son los exportadores. Ahí no hay confrontación real, le regalaron 3% de las retenciones y no vino casi nada, así que mientras no se resuelva esa confrontación, y que difícilmente se resuelva por las buenas y con tibieza, con buenos modales y pidiendo permiso, hasta que no se resuelva eso, el dólar lo controla quien quiera controlarlo, que no es el gobierno.
Y hoy, básicamente, con esta licitación de bonos que hubo, vos estás viendo que es una baja temporaria la del precio del dólar paralelo. Mientras no haya cuestiones de fondo y medidas de fondo que le pongan la cascabel al gato con los exportadores y que básicamente que lo tienen que controlar, es el Banco Central, un lugar donde había en 2014-2015 montado todo un sistema que le generaba una causa penal cambiaria a quien no respetara los tiempos para traer los dólares de su liquidación de exportaciones. Hoy eso está desmontado y está desmontado por el macrismo, pero la actual conducción del Banco Central no reconstruyó eso y lo podría haber hecho. Tuvo tiempo más que suficiente hasta ahora y no lo está haciendo porque no quiere hacerlo, porque no tiene la voluntad de ir al choque con los exportadores y hacerles cumplir la liquidación de sus exportaciones, como dicen las normativas vigentes, y porque además Macri derogó una normativa que decía que para autorizar a salir los dólares y otra serie de cosas, tenía que estar el Banco Central, el Ministerio de Economía y la aduana, digamos, a autorizar eso, y Macri lo derogó y este gobierno no ha restablecido ese trípode, digamos, para evitar que se te fuguen los dólares. Entonces tenés un problema, por un lado no haces que vengan los dólares que tienen que venir, y por otro lado los que te quieren fugar le das vía libre. Tenés un problema grave. Si no hay medidas de fondo, esto que vimos en estos últimos 2 días es absolutamente temporario y estarán tomando fuerza para volver al ataque quienes sean que lo hagan. Y que hacen su negocio, ¿no? Para cerrar y volviendo un poco al tema impositivo, ¿vos creés que también se han desarmado las herramientas de gestión tributaria? Me refiero concretamente a esto que es tan necesario, que es poder hacer cálculo de impacto, poder hacer cálculo de costo fiscal de determinadas medidas. ¿Vos creés que toda esa estructura digamos, de gestión tributaria se ha desarmado tanto como las herramientas de gestión del Banco Central también? El macrismo, continuando otras cosas que hizo, por ejemplo, la dictadura, se encargó de desmantelar todo lo posible de lo que el Estado pueda hacer en cuanto a planificación, regulación y control. En ese control te entrelazo lo que decías vos de la AFIP, del Banco Central y demás, con esa planificación. Si vos en realidad, para controlar los precios de tu país, o sea, los que tienen que ver con no solamente la canasta básica, sino con la construcción, que se ha disparado absolutamente en estos días, y con un montón de insumos industriales y con la energía y demás, vos te tenés que meter a controlar los costos de las empresas. No podés ir a poner una lista de precio final o pedirles por favor que nos suban la tarifa o darles subsidios como están haciendo con el presupuesto que se discutió ayer y le van a dar a los productores de gas 29.000 millones de pesos que no estaban en el presupuesto y se metieron ayer en el medio de la sesión. Esto no se puede hacer si no tenés un Estado que tenga capacidad de planificar, de regular y de meterse a mirar cómo se forman los precios de los insumos y de los productos en la Argentina. Y para eso, una de las herramientas tiene que ver con la AFIP, que es la que mira los números finos, porque cuando las empresas declaran el IVA, tienen que declarar un montón de cuestiones que hacen a los números de las empresas. Si obviamente lo dejás dibujar, te dibujan para pagar el impuesto y te dibujan para los costos. Pero también tenés cuestiones que tienen que ver con la AFIP, que tiene que ver, por ejemplo, con la cuenta corriente granaria. En el 2014-2015, la cuenta corriente granaria, que es cómo la AFIP sabe cuánto se produjo de granos, quién los tiene, a quién se los vendió, por qué canales fueron a ser elaborados, digamos, como aceites, harinas, cómo se exportaron esos subproductos y demás. Todo eso estaba muy afinado y el macrismo desmanteló gran parte de eso y no invirtió un peso en todo lo que es tecnológico de la AFIP, que es uno de los sectores del Estado que más necesita la tecnología justamente para cruzar la información, para controlarla. El macrismo se encargó de desmantelar eso e incluso de cajonear un montón de información importante para ese tipo de control, como también las cuentas que vinieron del exterior y demás, ¿no? Así que no tengo duda de que hay una destrucción muy importante de esa capacidad, pero que se puede reconstruir. Lo que pasa es que hay que tener la voluntad política de ir al choque con intereses pesados. Juan, gracias. Si esto no cambia, indudablemente vamos camino a más desigualdad y esta búsqueda que plantea al inicio de nuestra charla de mejor equilibrio entre el Estado, el mercado y la sociedad sigue siendo una búsqueda. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy y te vamos a seguir llamando porque me gusta la forma en que vos planteás los temas de la realidad económica. Muchísimas gracias, Juan. El tiempo
pasando y nos fuimos conociendo, amabas y sufrías.